Bueno, anteriormente habíamos visto cómo trabajar con estructuras de control básicas de programación en JavaScript de forma muy simple. No olvides suscribirte, que esto me ayuda, por favor. Pero ahora vamos a entrar de lleno a la parte de JavaScript directamente, donde vamos a ver empezar a ver cómo trabajar con colecciones. Vimos que también habíamos utilizado un script aparte. Recuerda que había dicho que podemos hacerlo inline también para trabajar con JavaScript. Aquí tenemos un script y aquí está el script que podemos utilizar y aquí tenemos un index que podemos utilizar para eso. Lo primero que voy a hacer es crear una etiqueta básica de HTML. Aquí tengo la etiqueta ya creada, como puedes ver, un span de HTML que nos muestra simplemente EduMaster RD de color negro, algo básico y normal, ¿verdad? Voy a crear un código, lo voy a crear inline, este código de JavaScript. Para eso, lo que haré es lo siguiente, crear aquí script, es JavaScript, y voy a colocar acá lo que es script de nuevo, para colocar un código. Voy a utilizar lo siguiente. Vamos a empezar añadiéndole a este etiqueta de HTML un identificador. Ese identificador yo lo voy a utilizar para encontrar esta etiqueta. Esta etiqueta yo la puedo encontrar a través de JavaScript por medio de la palabra de la etiqueta, el nombre de la etiqueta, que en este caso se llama span, o un identificador. Voy a poner un identificador. Vamos a empezar por esto. Un identificador acá, y voy a poner en este identificador, le voy a poner un nombre. Por ejemplo, mi YouTube. Este es de mi canal de YouTube, lo voy a poner mi YouTube. Entonces voy a llamar a este nombre de este ID por el identificador y voy a cambiarle el color a este identificador de manera simple. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Yo simplemente puedo poner document, refiriéndome al documento de la web donde voy a trabajar, punto, le digo get element, búscame el elemento que contenga el ID, que es el ID que yo estoy trabajando, el ID que se llame mi YouTube. ¿Y qué yo quiero que le haga a ese ID? Bueno, yo quiero que le añada un estilo de un color, ¿y qué color será ese? Ese color que vas a realizar va a ser un color que yo le voy a asignar, que puede ser cualquiera, lo puede poner en código o lo puede poner en texto. Voy a ejecutar esto. Fíjate, voy a cambiarlo de lugar. Bueno, voy a dejarlo aquí mismo. Voy a dejarlo aquí mismo y voy a ejecutar esto. Le voy a dar aquí, ahora, y mira cómo cambia azul el color. Porque yo le dije, oye, busca en el documento el elemento que tenga el ID mi YouTube y en estilo, con un estilo, cámbiale el color azul. Esto es una manera de yo asignarle con JavaScript un color distinto a un elemento, cualquier elemento que yo tenga, utilizando un ID, un identificador, para encontrar ese elemento. Puedo hacerlo de una manera todavía más eficiente esto, de la siguiente forma. Lo mismo que tengo acá, voy a crear una constante, mi elemento, y le voy a decir que ese mi elemento. Eso es para simplificar el código, por si quiero hacerle varias cosas. Mi elemento, lo escribí mal, ok, mi elemento, y tiene esto, pero ¿qué sucede? Yo a mi elemento, solo lo único que le voy a asignar en este caso va a ser esto, hasta ese punto. Entonces debajo, aparte, voy a llamar la variable, mi elemento, que tengo acá, y le voy a decir, y le voy a aplicar el estilo. Aquí lo escribí mal, const, va con S. Ahora sí. Ahora que lo que hice fue crear una variable y le asigné el documento. Le dije cuál. Entonces ahora le añadí a mi elemento, que es la variable, el estilo y el color azul. ¿Qué ventaja me trae eso? Hacerlo de esta manera. Que por ejemplo, si yo quiero hacerle varios cambios a la creación del elemento, de este elemento que yo estoy haciendo, el nombre de la variable puede ser cualquiera. Si yo quiero asignarle otra cosa, déjame ponerle aquí un punto y coma más,
por ejemplo, ahora yo puedo llamar mi elemento de nuevo acá y decirle punto, vamos a poner aquí un texto. A ver, inner test. Podemos llamar inner test y yo quiero que ese texto, va a poner otro canal. O sea, después que se me ponga en azul, quiero que se me ponga ese nombre. Se lo estoy asignando a esto, a mi YouTube. Entonces voy a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a ver. Y mira, ya se me puso otro canal y en azul. O sea, si yo no lo hubiese hecho de esa manera, hubiese tenido que coger esto, ¿verdad? Y repetir esto varias veces. Y ves que esto ya pierde optimización porque tengo que repetir el nombre del ID varias veces. Sin embargo, de la manera anterior, solamente una vez. Y si sucede algún cambio que quiero hacerle a este elemento, no tengo que ir uno por uno, sino que lo hago aquí y listo. Entonces, ahí con JavaScript estoy realizándole un cambio a un elemento llamándolo por el ID, que realmente existen varias cosas que puedo hacer, muchas cosas que puedo hacer en base a los estilos. Tengo alineaciones, animaciones, cosas que vamos a ir tocando acá, a cambiar fondo, background color para el fondo de un elemento, background imagen para agregarle la imagen a un elemento, la posición del fondo, border, todo lo que nosotros tenemos en CSS, si no conoces sobre CSS, lo tenemos aquí a través de JavaScript por medio del estilo. Podemos acceder a él y esto nos ayuda a que a través de cosas dinámicas que vamos a ver más adelante cómo se hacen, podemos hacer cambios a elementos de HTML y volver la página web de forma dinámica. Aquí con elementos tenemos otros también, ya como pueden ver, son varios que algunos de estos lo vamos a ir tocando y así sucesivamente viendo. Realmente son muchos. Y ahí lo tenemos. Esto es para trabajar con el ID. Eso ahí yo estoy trabajando un elemento. Pero, ¿qué pasaría? O sea, yo puedo utilizar varias formas de llamar un elemento de HTML. Como había mencionado, yo lo hice a través del ID ahora, pero yo puedo llamar elementos por medio de también del nombre del elemento. Cada elemento puede tener un nombre. Algunos tienen nombre específico, otros no. Normalmente a nivel de formulario en HTML, los elementos del formulario tienen un nombre de identificación. A través de ese nombre, de ese elemento, del nombre, yo puedo llamar lo que es o hacer cambios a algún elemento. Como dije, exclusivamente esto funciona más para los formularios más que otra cosa. Esta parte que voy a mostrar ahora. Que voy a hacer un ejemplo. Voy a crear aquí, voy a crear acá. Bueno, antes de continuar, quiero que sepas que si yo coloco el script encima, lo puse debajo, si te fijas, si lo coloco arriba, puede ser que no funcione bien lo que es el cambio. Vamos a ver. eh, voy a comentar esto para mostrarte un ejemplo, porque tengo que mostrar lo bueno y lo que funciona y no funciona para que sea correcto. Fíjate que tengo aquí Dumaster RD, ¿verdad? Que tengo ahí el normal de fábrica sin ningún efecto. Voy a documentar esta línea de código acá. Vamos a documentar esta línea de código. Voy a guardar y voy a ejecutar. Vamos a ver, voy a ejecutar, le doy y mira que no cambia. ¿Tú sabes por qué no funciona? Si lo pongo arriba y pongo el HTML abajo. Porque como esto es una estructura HTML, él lo que está haciendo es que va ejecutando en orden. Tú estos números que están acá, empiecen 1, 2, 3, va bajando. Él ejecuta el script y luego que muestra en pantalla la etiqueta. Por lo tanto, cuando ejecuta el script, la etiqueta no ha sido creada todavía en el cuerpo del HTML y por eso no se muestra en pantalla el cambio. Esto se soluciona con JavaScript y con otro entorno también de una forma más, un poquito, no difícil, sino diferente, pero usando JavaScript puro, que es lo que estamos mostrando hasta este punto, que ya más adelante te enseñaré cómo hacer eso. Te lo voy a enseñar para que sepas cómo poder utilizarlo donde sea y de forma más eficiente esa parte. Pero como estamos aprendiendo JavaScript puro, para que tenga pendiente que si ves que no te funciona es por eso. Si lo haces, es porque esto debes colocarlo, lo que tú quieres que se vea, que se cree primero y luego, cuando se ejecuta esta parte, él va a decir, mira, mete cambio a qué elemento, a tal que ya existe en la web o en el documento que estoy haciendo el cambio. Entonces, ahora voy a llamar, como dije, varios elementos por nombre. Voy a crear de forma rápida un elemento de formulario, un input de HTML, que va a ser de tipo checkbox, para crear checkbox, que voy a mostrar lo que son ahora en un momento, de tipo HTML, y le voy a poner un name.
a poner un nombre. A este elemento yo le puedo afectar de diferentes formas, llamarlo, pero por el ID, como tú pudiste, también le puede poner un ID, pero voy a poner un nombre. Y le voy a poner un nombre, por ejemplo, a animales. O animal, qué sé yo. A ponerle algo. Ese es un checkbox. Y le voy a poner un mensaje aquí que diga, a ver, león. León. Y voy a poner un BR para un salto de línea. Vamos a usar aquí un BR, en este caso. Se me cerró aquí esta parte, no importa. BR. Entonces voy a repetir esto varias veces. Simplemente aquí, fíjate, animal, pero le voy a león, gato, perro, vaca y aquí chivo. Entonces, voy a dejar eso exactamente como está y voy a crearle un ID a uno de ellos exclusivamente. A cualquiera, al perro, le voy a poner aquí un ID. También, aparte del name, le voy a poner un ID. Y le voy a poner el nombre así mismo, perro. Perro. Puede ser cualquier nombre, pero siempre recuerda con un identificador. Ahora voy a hacer un código, le voy a hacer un cambio. Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar, como esto es una colección de varios elementos, yo quiero afectar todo para no tener que repetir lo que te dije ahorita, de repetir al mismo elemento con el mismo nombre. Lo que voy a hacer es lo de la colección. Voy a hacer una constante, const, colecciones, colección, le voy a poner, y le voy a poner que va a ser igual. Entonces ahora repito este proceso de nuevo, pero este proceso ahora va a ser document punto, y quiero que me devuelva get element por name, by name, míralo ahí. Entonces por el nombre. ¿Y qué nombre tiene? Todos los checkbox se llaman animal. Le puse todos tienen el mismo nombre. Esto también funciona con el ID, yo lo puedo hacer así, pero estoy llamándolo, esto no significa que si yo lo estoy llamando por nombre, es porque esto me va a dar una ventaja o algo distinto. No, simplemente lo estoy llamando por el nombre porque quiero llamarlo por ID, de una manera distinta para poder poner el ID de una forma también distinta. A todo le voy a poner el mismo nombre, pero yo pudiera ponerle a todo el mismo ID también, perro, 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 o animal, animal, animal. Pero mientras más, tú puedes utilizar varias formas de llamar elementos y afectarlos. Voy a poner aquí esto, ya yo tengo aquí la colección. Voy a poner aquí colección. Bueno, voy a recorrer lo primero, todos los elementos. Voy a utilizar un for de programación, que ya lo viste en la clase pasada, que hablamos de él en el video pasado, donde hablé sobre las estructuras, ¿verdad? Y se mostró, esto es básico de programación. También voy a poner la variable let, que ya también se mencionó en los videos de la variable, que lo voy a dejar arriba, si quieres verlo, el enlace. La variable let, y le voy a poner ahí que va a iniciar en 0 por la primera posición. Entonces luego le voy a decir que va a ser menor que la cantidad de elementos que yo tengo en esa colección. En esa colección yo tengo varios elementos que vienen del len y más, ahí está, esos elementos. Y ya yo tengo ahí la cantidad a la vez, la cantidad de elementos que me va a recorrer. Ahora yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero que tú me recorras varios elementos. Incluso voy a poner otro elemento, lo voy a poner aquí en el medio para hacer otro checkbot, pero ese checkbot va a tener un nombre diferente. Se va a llamar color. Está en el medio, rojo. Ahí está. Entonces, ¿qué yo le voy a decir? Yo quiero que todos los elementos del checkbot que es de animal, que fíjate, me va a buscar todo lo que son animales, ¿verdad? Todo lo que son checkbots. Yo quiero que de esa colección, utilizando como es una colección de elementos, yo quiero que utilice un arreglo, déjame ponerlo aquí, un arreglo de verificación. Vamos a ponerlo aquí, este arreglo. Y yo quiero que a todos me lo active. A ver, colección.
Y vamos a poner acá mejor. A ver. Ok. Ok, fue que escribí aquí colección. Hay que fijarse bien cuando está escribiendo. Colección. Ahora colección. Ahora sí, si le doy, mira cómo aparece todo. Check. Yo quiero que check it. Me lo va a poner igual a true. Vamos a darle ahí. Ahí yo voy a activar eso. Ahí yo, a ver, colección sería esta. Exactamente. Y aquí colección, tengo que ponerla bien. Colección sería también. Entonces colección, esta variable, que es esta y es esta. Entonces voy a ejecutar eso. Hasta ese punto ahí tengo EduMaster RD, vamos a ejecutarlo. Mira ahí cómo se me selecciona todos los checkbox que yo acabo de crear automáticamente, menos el rojo, porque yo le dije al sistema, yo le dije, mira, todo lo que son animal, que son todo esto, menos el que dice rojo, porque ese tiene un name de color, selecciónalo todos automáticamente. Selecciónalo. Incluso yo puedo venir aquí, ahora, este se llama rojo. Si yo quiero identificar uno en específico, por ejemplo, yo le voy a poner acá, vamos a ponerle a cada uno de ellos el animal que tiene, pero tengo que poner una opción que se llame Value. Aquí, Value, como puedes ver, y le pongo el nombre. Entonces esto lo voy a copiar aquí. No te preocupes, que eso tú lo vas a hacer también. Si estás viendo aquí. Hasta este punto. Te voy a dar un espacio para que lo hagas en un momentito. Entonces, pero primero deja que yo termine aquí. Aquí esto sería rojo. Todos, rojo. León. Aquí va león otra vez. ID no, perro, perdón. Pero te lo estoy poniendo a todo. Vaca y chivo. Entonces, yo quiero que cuando él encuentre el rojo, él me va a chequear todo, ¿verdad? No, el gato. Vamos a seleccionar, yo voy a decir, mira, sí. Dentro de la colección, uno de esos elementos que tiene un valor, vamos a ponerle que va a ser igual a, vamos a poner aquí a gato. Vamos a ponerle aquí. Entonces yo quiero que cuando tú encuentres al gato, que el gato me le cambies el color a ese checkbox. Bueno, que no sería al checkbox. Tengo que decirle que haga otra cosa. Como que es el gato. Le voy a poner aquí al gato un spam o un div. Puedo poner un spam o un label, puede ser. Voy a poner un label acá. Y ese label lo voy a poner acá. Un label. Exactamente. Entonces le voy a decir que cuando encuentre el valor que tenga el valor de gato, el gato, ¿verdad? Que seleccione ese ID, al label, que el único, bueno, este es el único label que está acá, pero le voy a poner un ID para que, un identificador. Le voy a poner aquí así mismo label. Yo quiero que como es uno por ahora, vamos a utilizar este aquí. Le voy a poner aquí el estilo. Punto. El estilo que sea de color azul. ¿A quién? Al label. A lo que tenga el ID como label. Hasta ese punto entiendo que debe de funcionar. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerlo acá. Funciona. Le voy a dar. Míralo ahí donde dice gato y me lo puso en azul. ¿Ves? Me lo encontró el gato. Mira aquí el gato como está en azul. El león. Dice otro canal. Luego león. Luego gato. Esto yo lo puedo mejorar aquí. Ponerle un BR para un salto de línea. Aquí. Y vamos a ejecutar. Entonces le voy a dar acá. Y mira donde dice león y el gato está en azul. Que eso fue lo que yo dije que al sistema quisiera. Que cuando encontrara
el gato, el valor gato, que le cambiara al label, que tiene el ID label, que yo le puse de label con el ID label, y a esto me le cambiaré el color. Entonces, hasta ese punto, lo que he hecho es, si tú te fijas, colocar una lista de elementos y hacerle algunos cambios. Que realmente lo que hice fue esta parte dentro del body. Esa parte que está aquí, todo eso que está ahí. Entonces te voy a quitar lo que no estoy utilizando hasta ahora, lo voy a comentar que va a ser esto, para que no tenga una confusión. Sí, bueno, eso lo estoy utilizando porque está cambiándome lo de YouTube. Sí, lo voy a dejar entonces en ese caso. Vamos a dejarlo. Entonces recuerda, esto es para los checkbots, lo voy a comentar. Checkbots. Y este es para el primer spam. Bueno, hasta este punto trata de realizar esto que yo hice aquí. Esto que yo hice. Hasta este punto trata de hacerlo. El código HTML que lo tengo aquí lo tengo aquí en esta parte. Este es el código HTML, como puedes ver. Ese que está ahí. Y el código de JavaScript es este, que está aquí. Y la etiqueta script que está ahí abajo, que también, que lo voy a poner ahora. Y la parte que afecta a otro canal es esta, que afecta el spam, es esta hasta este punto. Y la parte de los checkbox que yo hice, que es la colección que lo recorre todo, es esta parte. Entonces todo eso, cópialo. Te voy a dejar la parte de escribir hecha aquí para que lo copies antes de que te pierdas ahí. O sea, hasta este punto copia todo eso exactamente como está para que entiendas cómo es que funciona. Te voy a quitar, dame poner esto más grande aquí para que lo puedas ver. Copia todo eso y ejecútalo y pruébalo a ver si te funciona. Y pausa el video para eso. Hasta este punto vimos cómo trabajar con el name y el ID. Vamos a dejarlo aquí para que el video no sea tan largo y continúa viendo el siguiente video que vas a ver en la tarjetita del final para que aprendas a trabajar con los siguientes elementos de JavaScript. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, que tu apoyo me sirve y eso me motiva a hacer más video, cursos y materiales e información para tu conocimiento. Gracias.